Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. La editorial de hoy, la implosión que llegó en Navidad. La mañana era gélida, pero el Kremlin ardía en la Navidad de 1991. Funcionarios de todo rango atestaban los pasillos. Ansiedad, temor, desconcierto y perplejidad. Ese 25 de diciembre el presidente de la Unión Soviética renunciaba ante las cámaras de televisión nacional. La realidad era que Gorbachov ya no tenía ningún poder sobre las repúblicas soviéticas, que la bandera roja era arriada, mientras que en su lugar flameaba la tricolor rusa. La imagen recorría todas las pantallas del mundo. El gran imperio soviético había dejado de existir. Hace 29 años se hundía el imperio que fue cuna y usina del sistema más letal del mundo. Bastaron 74 años para extender por el planeta a la más criminal de todas las sectas jamás existidas, la que asesinó a mucho más de 100 millones de personas. ¿Cuál fue el empujón que desencadenó el dominó? Afganistán, podría ser, Lech Walesa, el muro de Berlín. ¿La Unión Soviética fue solo un mal sueño o había llegado efectivamente el fin de la historia? ¿Fue una implosión o fue metamorfosis? El golpe de Estado perpetrado por Lenin el 7 de noviembre de 1917 fue fácil. Un paseo por el parque aquel día que casi no tuvo víctimas en una Rusia que estaba agotada. Los bolcheviques contaron con muchos beneplácitos y muchas omisiones. Y en menos de 24 horas el Palacio de Invierno ya era regido por un gobierno provisional que duró más de 7 décadas. Lenin también pensó en aquel entonces, que era el fin de la historia, que era la etapa definitiva, un punto cúlmine de la humanidad. Lo que habían conquistado era de un tamaño, población y riquezas que solo podía augurar éxitos y más éxitos. Y por mucho tiempo el experimento soviético se vio así. Lenin supo legarle a Stalin un imperio que éste consolidó luego de la Segunda Guerra Mundial. Ya para la época de la conferencia de Oaks en agosto de 1944, donde se formuló y negoció el inicio de Naciones Unidas, el mundo soviético contaba con 180 millones de habitantes y del lado capitalista era superado largamente ese número. Hacia 1950, pocos años después, ya la proporción se había invertido a favor de la órbita soviética. La Unión Soviética llegó a ocupar un sexto de la Tierra y equivalía a 2.5 veces el área de Estados Unidos. Llegaba en su ocaso a contar con más de 5 millones de soldados, mientras que Estados Unidos tenía poco más de 2 millones de soldados. Cuando cayó, tenía 45.000 cabezas nucleares contra las 23.000 que tenía Estados Unidos. Conforme avanzaba la Guerra Fría, más de un tercio de la humanidad vivía bajo el comunismo, sometido a la égida de Moscú y usando, como no podría ser de otra manera, el manual de estilo de Moscú. Partido único, intervención estatal en la vida privada, censura, economía planificada y una terrible represión a la disidencia. Los campos de concentración servían para estos fines y por sus resultados fueron los que se copiaron luego en el nazismo. Se denominaba archipiélago Gulag al sistema de represión soviético, que llegó a contar con 53 campos y 400 colonias de trabajo. Para cuando en 1964 Brezhnev se hizo con la Secretaría General del Partido Comunista, los líderes del partido creían haber logrado un sistema que funcionaba por sí solo. Equipo que gana no se toca, y a eso se abocó Brezhnev, trazando un consenso que se convirtió en política de Estado. La iniciativa individual nunca fue bien vista y se fue consolidando una auténtica gerontocracia. Pero hacia 1979, con expansión, con represión y con todo, era imposible ocultar la cuesta abajo. La burocracia entendía esto, pero no podía imaginar soluciones. En 1982, Andropov agarró la papa caliente y planteó un programa de reformas, pero ya era muy tarde. Hacia 1985, la nueva guardia, encabezada por un jovencísimo Mikhail Gorbachov, quería realmente sacudir el sistema.
Y acá empezaron a ceder las miles de grietas del dique obsoleto. Aún hoy los nostálgicos del modelo soviético le reprochan al joven Mijaíl aquellos cambios como innecesarios o, peor, lo perciben como el topo que aceleró el final. Son argucias para no aceptar que el monstruo ya estaba desde antes de Gorbachov herido de muerte. En diciembre de 1985, Gorbachov nombra a Boris Yeltsin como jefe del Partido Comunista y empieza el reemplazo de la línea dura. En el año 87 los soviéticos se desayunaron con dos palabras que explicaban todo. Una era glasnost, que significaba apertura, y la otra era perestroika, que significaba reestructuración. Conforme crecía la popularidad occidental de Gorbachov, también se agrandaba la competencia que tenía con Yeltsin para ver quién era más reformista. El diario comunista Rosilla, en 1988, llamaba a la resistencia contra las reformas. El ala conservadora soviética no podía creer ni la velocidad ni la dimensión de lo que estaba pasando. Sobrellovido, Gorbachov recibió al presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. En marzo de 1989, por primera vez con candidaturas múltiples, Boris Yeltsin gana un escaño en Moscú con una mayoría abrumadora. Gorbachov pone fin a la invasión de Afganistán y retira a las tropas al tiempo que anuncia que los miembros del Pacto de Varsovia, los países miembros del Pacto de Varsovia, podían decidir sobre su propio futuro. Lech Walesa gana las elecciones en Polonia y en Hungría se abren las fronteras. Entonces aparecieron las imágenes de miles de personas cruzando hacia los países occidentales, que fue una estocada, pero el golpe de gracia ocurre en noviembre de 1989, cuando cae a martillazos el muro de Berlín. El 22 de diciembre de 1989, Nicolás Ceausescu convoca a una manifestación en su propio apoyo en Bucarest y recibe absolutamente puros insultos. Huye de los manifestantes, que estaban furiosos, y es atrapado por el mismo ejército que hacía pocas horas le respondía fielmente. En un juicio exprés fue condenado a muerte y fusilado públicamente en la Navidad de 1989. El efecto de este fusilamiento popular sobre la jerarquía soviética fue brutal. La historia no ahorra en ironías. En noviembre de 1990, las protestas logran que se convoquen elecciones multipartidarias y Gorbachov se convierte en el único presidente soviético existido. Uno a uno, los países reclamaban su soberanía: Ucrania, Armenia, Turkmenistán. Para engrosar el odio de quienes lo consideraban un traidor, ese año Gorbachov obtiene el Premio Nobel de la Paz y tras cartón acuerda el tratado para reducir las armas nucleares estratégicas. El 17 de marzo de 1991, un referéndum convierte a la Unión Soviética en una federación de repúblicas independientes, con, eso sí, algo en común, que era la política exterior militar y un presidente en común. Entonces las elecciones de Rusia de junio convierten a Boris Yeltsin en el presidente de Rusia, y entonces ambos, Gorbachov y Yeltsin, se ven obligados a convivir en el Kremlin. Cuestión que en agosto de 1991, con un temple envidiable, Gorbachov se va de vacaciones a su casita en Crimea. Tenía planeada la vuelta a Moscú para el día 20, cuando se iba a firmar el Tratado de la Unión. Pero la incansable ala dura soviética aprovecha y pone un plan en marcha para tomar el poder nuevamente y evitar la descomposición total. Querían revertir las reformas y volver a tener el control central sobre las repúblicas. Es Yeltsin el que resiste el golpe y hace fracasar la asonada. Gorbachov vuelve a Moscú. Vuelve en el avión que Yeltsin, que era su contrincante antisoviético, envió para salvar casualmente al líder soviético. Moscú era ya irremediablemente de Yeltsin porque fue el gran triunfador, y las actividades del Partido Comunista de la Unión Soviética fueron proscriptas. En octubre desaparecía la KGB. Días después, en el Consejo de Estado se reconoció la independencia de Estonia, de Letonia, de Lituania,
mientras que el 90.3% de los ucranianos votaba por la independencia. Ya el 8 de diciembre, Rusia, Ucrania y Bielorrusia dan luz a la Comunidad de Estados Independientes, compuesta por 10 de las 15 ex repúblicas soviéticas, sepultando a la Unión Soviética como sujeto de derecho internacional y realidad geopolítica. Finalmente, el 25 de diciembre, Gorbachov anuncia la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión Soviética fue un leviatán con un legado, un sistemático genocidio que actuó igual, no importaba ni la cultura ni el lugar donde se implantara. China, Cuba, Rumania, Camboya, Benín, Congo, Angola, Nicaragua, Mozambique, Etiopía, Somalia, Afganistán, Corea del Norte, Vietnam, Laos, Venezuela y más. Siempre fue lo mismo: tiranía, tortura, corrupción, hambre y miedo. La Unión Soviética ya no existe, pero la carrera por la instalación del comunismo ahora está en manos del Partido Comunista Chino. Mucho más versátil, con un aparato de propaganda y de relaciones exteriores aceitado y eficaz, que aprendió la lección del imperio que lo precedió. Heterodoxo, tenaz, paciente. Si el siglo XX terminaba con el monstruoso régimen soviético, el XXI comenzó con el crecimiento brutal del régimen chino. En la Navidad del 2020, a los 29 años de la caída de la Unión Soviética, el mundo ve cómo colapsa su economía y declina su libertad. La postal es trágica. Curiosamente, solo China se salva de la debacle planetaria. Quiso la paradoja que la dictadura soviética desapareciera un día de Navidad, celebración que tanto había prohibido. A pesar de toda la represión y la muerte, a pesar del enorme poderío obtenido y de la férrea pulsión de dominio de sus caudillos, el comunismo cayó aquella vez, mostrando las miserias de su fracaso. La historia nos recuerda que ya hemos estado peor y que vencimos a los enemigos de la libertad. Es cuestión de no dormirse. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.